La única manera de vencer al oponente en cualquier guerra es dividiéndolo, ya que cuando en el interior de una estructura no hay unidad, es pan comido para el enemigo. ¿Y cuál es el elemento principal que vuelve a esas personas tan vulnerables? Es de nuevo la envidia que deviene en la queja y en la división. Es decir, en la rebelión de Koraj, nuevamente vemos cómo el pueblo de Israel, al estar dividido, se debilita. Aquí sobresalen una serie de aspectos muy importantes que nos ayudan a corregir esos defectos en nosotros, ya que consideramos que nuestro destino como país, nuestro destino como seres humanos, depende de la manera en cómo gestionamos el defecto de la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia hace muchísimo daño y tiene un impacto en lo local y en lo general. Vayamos a la fuente directa. Es demasiado para ustedes, porque toda la congregación es gente santa y dentro de ellos está el Eterno. Entonces, ¿por qué motivo ustedes se enaltecen sobre la congregación del Eterno? Números 16, versículo 3. Koraj y demás rebeldes ya tenían sus funciones dentro de la congregación. Y no era poca cosa lo que ellos hacían, ya que eran personas de renombre, levitas con un trabajo muy especial, y aún así fueron presa fácil de la envidia y la queja. Ahora, otra vez vayamos a la fuente. ¿Qué les dice Moisés? ¿Acaso es poco para ustedes que ha separado Dios de Israel a ustedes de la congregación de Israel, acercar a ustedes a Él a fin de realizar el trabajo del tabernáculo del Eterno y pararse delante de la congregación para servirlos? Y acercó a ti y a tus hermanos, hijos de Leví, contigo, para que exijan también la queuna. Por tanto, tú y toda tu congregación que se han reunido contra el Eterno, y Aarón, ¿qué hizo él para que se quejen contra él? Números 16, versículo del 9 al 10. Pues bien, aquí podríamos hablar de una rebeldía sin causa, la cual tiene como destino el fin de los mismos rebeldes, ya que teniendo su parte, desean lo que tiene el otro, es decir, están inconformes de cómo el Creador ha repartido los bienes y las funciones, los liderazgos y los cargos dentro de la congregación. Esto es una forma de sustituir a Dios, ya que, como bien lo dice Moisés, ¿sí?, la queja es contra Dios, la queja es contra el Eterno. Por lo tanto, la consecuencia directa es el debilitamiento de ellos desde el interior, volviéndose presa fácil de los demás, principalmente de ellos mismos. Pues esto a mí me hace recordar el pueblo donde yo nací, ¿sí? La dinámica de funcionamiento del pueblo donde crecí de niña. Siempre había quejas de lo que el otro obtenía, siempre envidiando, siempre atacando, aunque el beneficio no llegara a ellos. Lo único que les importaba es que el vecino no tuviera eso. ¿Qué pueblo no está destinado a la miseria con ese tipo de actos humanos? A mí me sorprendía la capacidad de organización que tenían nuestros padres en este pueblo donde yo crecí, pero lo que en su mayoría predominaba era la envidia,
que desembocaba en atacar a otros, provocando así la pobreza de todos. Está en nosotros la decadencia o el avance de nuestros pueblos, cuando somos conscientes de nuestras capacidades y que el otro también es capaz de hacer o no hacer lo que desee. ¿Sí? Y no está en la rebelión el cambio del estado de cosas. Hay sus excepciones, por supuesto. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la Gran Revolución Rusa, ¿sí? La Revolución China, la Revolución Mexicana, grandes revoluciones que han acabado con sistemas represores, dictaduras, sistemas agrícolas que ya no funcionaban, por ejemplo en Rusia, China. Nosotros acá en México terminamos con un régimen totalmente oxidado. Por supuesto que la rebelión es justificable cuando hay un contexto que así lo constata. Pero aun cuando ya tienes lo que necesitas, aun cuando ya tienes bien especificado cuál es tu rol, ya eres consciente, ya tienes un rol importante, ¿sí? Y aún así deseas lo que el otro tiene, ahí está el defecto, ¿sí? Ahí está el defecto. Es algo muy parecido a lo que está pasando ahora en Medio Oriente. Muy, muy parecido. Y yo sé que esto puede polarizar bastante porque yo realmente pues estoy a favor de Israel, que no significa que no vea lo negativo que hace Israel. Por supuesto que hay cosas negativas, también hay extremismos dentro de Israel. Pero aquí la cuestión es que aún después de que la ONU en 1947 define esto es para ti y esto es para ti, Winston Churchill, que en aquel entonces tenía el dominio de esa zona, decide el territorio para cada quien y los palestinos dicen no, yo quiero, o sea, yo no quiero que Jerusalén sea mi capital, yo quiero esa para mí, ¿sí? Lo quiero para mí. E inician esa rebelión que tiene tanto tiempo ya. Es algo muy parecido. ¿No se dan cuenta cómo la Torah, la Biblia, es muy actual? Nos ayuda a entender muchos conflictos que no nos dejan avanzar, ¿sí? O sea, hay sus excepciones, o sea, no todas las rebeliones son negativas, como ya lo dije, o sea, por ejemplo en Rusia, que la revolución bolchevique acaba con, con el régimen de los zares, que ya estaba podrido ese régimen, ¿sí? Era inevitable, o sea, ellos no realizaron esa transición hacia el sistema capitalista, ellos permanecían en el feudalismo y la revolución fue inminente, ¿sí? Igual China. Entonces, necesita acabar ese paradigma de la guerra para cambiar las cosas. Nuestro nivel de conciencia tiene que elevarse lo suficiente para que el paradigma de la guerra deje de ser, que muera por inanición, porque nuestra conciencia tiene que estar lo suficientemente educada, que la muerte deje de ser un espectáculo barato, porque tenemos conciencia de quiénes somos. Ya no será necesario matar al otro para vivir como nosotros queramos. Por ejemplo, aquí, en este conflicto árabe judío, ¿por qué necesitamos? ¿Por qué los palestinos no aceptan su parte? ¿Por qué no pueden vivir en paz? Cuando entendamos que todo en esta vida cumple una función fundamental y que todo está bien aunque en apariencia se vea mal, estaremos comprendiendo el porqué y para qué de todo. La rebelión de Korah
de estos personajes de renombre, levitas, nos lleva al conocimiento profundo de nuestras sociedades, ¿sí? Cuando vemos una anomalía, supuestamente, vemos una supuesta anomalía y queremos cambiarla, solo porque no nos parece cuando de ese modo está trabajando bien, ¿sí? Ahí está el defecto, ahí está lo negativo de la rebelión, ¿sí? La queja entonces es una manifestación de nuestro desequilibrio interno, es un defecto interno, no externo, ¿sí? Entonces, hay que ir hacia nosotros, hacia adentro, no hacia afuera, porque ahí está la solución de todos los conflictos internacionales. Poco a poco iremos hacia allá, porque o estamos destinados a desaparecer, definitivamente. Entonces yo creo que nadie desea eso, nadie lo desea. Necesitamos vivir en paz, necesitamos vivir en paz para poder que esa paz se proyecte a nivel global. Si no hay paz en nosotros, no hay paz en el mundo. Posteriormente haré un análisis de cómo nuestra mente afecta a todos esos aspectos a nivel global, porque nosotros creamos esa realidad desde nuestra mente. Entonces, si nosotros estamos equilibrados, todo se va a acomodar afuera. Por eso en GESED, Escuela para la Paz, nos enfocamos tanto en nuestra mente, en refinarla, en educarla, en controlarla. Pues bien, espero haberte ayudado en la comprensión de esta porción de la rebelión de Korah en el capítulo 16 de Números, que es donde se encuentra esta rebeldía de estos levitas y que deviene pues en la muerte de ellos. Esa es la triste consecuencia de la rebeldía sin causa. Esa es la triste consecuencia. Pero es algo ocasionado por ellos mismos. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro análisis cabalístico de las escrituras. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Shalom.